empecemos por entender por qué es importante diseñar una estrategia de compensaciones. Mira, básicamente cuando hablamos de una estrategia de compensaciones estamos hablando del cuidado de la persona de manera integral. Entonces, el por qué generar una estrategia es porque finalmente en cada una de las organizaciones vamos a tener personas clave a quienes queremos remunerar de una forma determinada y tenemos que aprender a conocerlas para poder atraer y motivarlas adecuadamente siempre. Entonces, por supuesto, siempre va a ir de la mano de una correcta estrategia con las diferentes áreas, atracción de talento, desarrollo organizacional, donde podamos generar un ente integrado y podamos poner, digamos, a la persona en el centro para analizarla y poder remunerar de la mejor forma posible. Entonces, por un lado, nos ayuda a atraer al mejor talento posible porque se vuelve atractiva la oferta, y por otro lado, las personas que ya están en la organización nos ayuda a incentivarlos a que estén motivados para seguir con nosotros. Y exponenciarlos. Y cuando estamos hablando de la compensación, mira, me gusta mucho más el término, está el término en Estados Unidos que es el famoso total reward. Me gusta mucho más que es como la traducción de remuneración total, porque habla no solamente, y en México además se acuñó como un poco el tema de compensación y el salario emocional, y de esas dos cosas trata. Va desde el sueldo base, las prestaciones, los beneficios, pero también lo que integralmente damos cuando damos capacitación o cuando damos un programa de reconocimiento a un colaborador. Entonces, en ese sentido sí, sin embargo tengo que mencionar que el salario base y las prestaciones específicamente para el caso de México es un factor meramente higiénico, es decir, una vez que logras atraer a alguien, ahí se va a volver un factor motivante para que llegue contigo, pero nunca va a ser un motivante para que se quede contigo. Se convierte en un factor higiénico. Está, me gusta, ya. Una vez que el colaborador tiene una promoción, por ejemplo, llega a una organización y está contento con el sueldo que le están pagando, esa felicidad le va a durar un par de meses. Sí, ya. Si acaso, y mira, un par de meses yo creo que es hasta mucho, pero se convierte en, esto es lo que valgo hoy, así haya trabajado 2 meses y se cambia de empresa, él ya lleva ese sueldo como higiénico y de aquí para arriba. Sí, con higiénico es, lo tengo que tener, si no lo tengo me molesta. Exacto, es la parte, en este famoso con la teoría de la motivación de Herzberg, donde hablamos del factor de seguridad, y entonces el sueldo se convierte en este factor de seguridad y es lo que me mantiene estable. Pero de ahí en fuera ya no me motiva, pierde esa motivación, y ahí es donde entonces entramos con otro tipo de factores como son los beneficios o como es la compensación variable específicamente, que ahí sí va destinada a generar conductas específicas. Nos comentabas entonces que por un lado tenemos el salario mínimo base y luego también están las compensaciones y algunos otros incentivos. ¿Nos podrías platicar más de esto? Sí, lo que vamos a tener siempre en nuestra compensación es el sueldo base más prestaciones, que es lo que se va a tornar como mi factor higiénico. Después vamos a tener beneficios, que ya son todos los no monetarios y que son los que muchas veces disfrutamos, como algunos básicos también de seguridad, como el seguro de vida o el seguro de gastos médicos mayores. Algunos otros que nos divierten, que ya son este famoso viernes flexible, o en algunas organizaciones de repente hacen el viernes del monopatín y ponen X cantidad de monopatines para que todo el mundo vaya ahí, y es parte de este beneficio cool de que todo el mundo queremos divertirnos también en nuestras organizaciones. Y por otro lado tenemos la compensación variable, que yo creo que ahí es donde realmente podemos tener el foco de una conducta específica de motivación a nuestros equipos de trabajo. Déjame entonces separar, o sea, por una parte están estos bonos o incentivos si llegamos a ciertas metas, si logramos ciertos resultados, que es una parte de compensación variable. Y por otro lado, tenemos los beneficios, que puede ser la prestación que te dan si te dan auto, vales de gasolina, vales de despensa, que tiene que ver también con un componente económico, y hay otros que son meramente emocionales, como el salir el viernes en la tarde y tener cervezas en el lugar de trabajo, por ejemplo. Es correcto. Es correcto. ¿Y nos podrías dar una idea de cuáles son estas prestaciones o beneficios que normalmente se dan en las organizaciones? Mira, volvemos nuevamente al tema de los higiénicos, porque va a estar caracterizado por el típico que ya conocemos, que son prestaciones de ley en México, sueldo base, aguinaldo, prima vacacional, y a estos les vamos a sumar temas como vales de despensa, fondo de ahorro, que si bien son efectivo, otra vez, no van a ser el factor de decisión. Una vez que un colaborador ya probó tener una prima vacacional superior a la que ofrece la ley, hoy en México 15 días de aguinaldo es como lo que marca la ley, y si él ya está acostumbrado a tener 30, 45 días, a partir de ahí en su mente está instalado: yo siempre a donde vaya voy a buscar estas prestaciones, y otra vez no se vuelven un factor determinante. Es mi factor higiénico, me da seguridad, estoy bien, es lo mínimo que yo espero encontrar en el mercado.
¿Qué pasa con todos estos beneficios adicionales? Y de hecho, cuando construimos esta estructura ya desde la organización, lo que hay que buscar primero es lo higiénico. Si lo que empiezo a construir es darle lo bonito al colaborador y el beneficio, y entonces, pero ni siquiera tengo una estructura correcta salarial, no me va a funcionar. O sea, otra vez vamos en esta pirámide de las necesidades de Herzberg, de primero va mi seguridad, ¿no? Y entonces en ese sentido necesito primero el sueldo y las prestaciones muy bien fincadas, y entonces de ahí nos vamos ahora sí, a términos de engrosar mi cadena de beneficios. Obviamente también sabemos que por nivel es como vamos a ir recompensando y reconociendo esto. ¿Por qué? Porque sobre todo en México, o sea, igual si hablamos de repente de otros países, exacto, de repente te toca que le estás reportando a sobre todo países como Estados Unidos, y te dicen, ¿qué? ¿Cómo que le vas a dar a tu ejecutivo auto? ¿De qué me estás hablando? Cuando en Latinoamérica específicamente es un beneficio muy apreciado por los ejecutivos, y se vuelve, mientras que para un colaborador que no es de esa primera línea, no es un factor higiénico el automóvil, en la primera línea, sí. Claro que sí. Y además el tipo de automóvil, o sea, claro. ya empiezas a ver qué tipo de automóvil te van a dar. Ya forma una parte del estatus de los higiénicos, como le llamas, o sea, es, si no tengo de cierta categoría de auto para allá, ya me siento no valorado. Es correcto. Entonces, la verdad es que esto puede ir migrando y cambiando mucho dependiendo de las posiciones de las que estamos hablando. Justo como lo estás diciendo, si yo me voy a traer a un super director general o director comercial o tal, ellos ya traen en auto, ni siquiera creen que van a llegar a negociar, va a haber auto o no. Ellos saben que va a haber un auto solamente por ser una posición de un nivel determinado. Y entonces, otra vez, para ellos, para ese grupo específico, es un factor higiénico, ya no es un factor de beneficio adicional, ¿no? Ya no es un diferenciador como tal. Entonces, tenemos que tener muy bien catalogados cuáles son mis diferentes niveles y cómo les voy a estar pagando. Por supuesto, también vas a ir diferenciando si es un colaborador operativo, administrativo, ejecutivo, comercial, y de acuerdo a eso vas a ir catalogando qué tipo de prestaciones y beneficios vas a ir construyendo para cada uno de estos, ¿no? O sea, como estratificar la organización en los distintos rangos, y para cada rango entonces le corresponden ciertos beneficios. Es correcto, idealmente. Por ejemplo, en operaciones o en comercial, y vamos nuevamente con el beneficio del auto, porque además me parece que es pieza clave en ese sentido. Cuando estamos hablando de un comercial que se tiene que estar trasladando continuamente, por ejemplo, los representantes médicos, es como un higiénico darles el auto prácticamente, porque están continuamente trasladándose, y entonces necesitan esto. Ya ni siquiera es un higiénico, es una herramienta de trabajo. Se convierte, su origen ya no es un beneficio, es te doy esta herramienta de trabajo para que tú puedas trasladar y lograr llegar a más clientes, más visitas, más doctores, etc. Entonces, justo a lo mejor no se los vas a dar a todos los colaboradores operativos, que son a lo mejor los que están en el call center, porque ni siquiera lo necesitan, pero para tu primera línea se vuelve un básico que tengan automóvil, ¿no? Y en ese sentido, ¿nos podrías mencionar algunas de estas estrategias que son comunes, o cuáles son esas joyas que tú tienes que nos podrías compartir? Fíjate que otra vez nos regresamos a dependiendo del tipo de mercado. Si estamos hablando del mercado promedio en términos de comercial, yo te diría que los viajes son como el boom, el wow, lo que todo el mundo queremos, y sobre todo cuando ese plus lo das con una compañía adicional, ¿no? Donde les dices, tráete a tu esposa, pero a tu mamá, pero a tu hijo, pero a quien tú decidas. O sea, si logras estos objetivos, te vas de viaje. Exacto. Y te vas de viaje a Europa o a Cancún o a... Y que además regularmente son los objetivos que estuviste sobresaliente y te mantuviste durante todo el año. Claro. Porque a lo mejor hiciste un mes o dos, ya te lo estuve pagando en el Inter, no pasa nada. Pero tú quieres reconocer a aquel que dices, es una bala y de los 12 meses me trajo 24 de retorno. Entonces dices, no, a él prácticamente te vuelves un escucha a tu colaborador. Eso te iba a preguntar, ¿cómo le haces para saber qué es el viaje o qué es la ida al parque? ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo te enteras qué darles para que les haga clic? Mira, yo te diría que aquí es mucho el feeling de estarlos escuchando constantemente. Por eso hablaba yo de la estrategia de compensaciones, es el cuidado a tu colaborador. Si yo sé que mi core de la organización y mis colaboradores espectaculares tienen una edad de 35 a 45, donde todos son titulares de casa, donde tienen hijos, seguramente algo que los va a mover es el tema familiar. Y literal es salir y escuchar qué te hace falta, colaborador. Y aquí nos ayudan muchísimo estas encuestas para escuchar a nuestros colaboradores, y yo te diría sobre todo, el punto clave es o sus propios líderes
o estos business partners que están para escuchar y medir el pulso de las personas que tenemos en campo. Porque no te diría que la encuesta no, me encanta la encuesta, pero no te dice esta sensibilidad, esta como carnita Ajá. al colaborador que estuvo de recursos humanos a personas cerca de él y que te dice, híjole, ¿sabes? Este colaborador tuvo un tema porque de hecho se nos fue un mes y llegó a sus metas porque lo hizo espectacular en 15 días, pero su mamá estaba enferma. Entonces, regálale algo con la mamá. Puedes hacer temas muy personalizados. Veo como por un lado es este pensamiento analítico para ver la estadística de si mi población tiene hijos, en qué edades, si tiene hipotecas, no, o sea, como esta parte demográfica, estadística, y otra parte muy de estudio de mercado, de sensibilización, de design thinking, de acercarse a la gente y ver qué es lo que realmente quiere el usuario, o sea, poner al usuario al centro. Siempre vas a poner a la persona en el centro para poder diseñar cualquier tipo de metodología, de remuneración, de reconocimiento. Si alguien te dice, ven y copia la estructura o la estrategia de compensaciones, nunca te va a funcionar igual porque la población, la misión, el tipo de perfil es completamente distinto y lo que funciona en un tipo de organización del otro lado ya no jala. Entonces, hay que conocer muy bien y escuchar todo el tiempo a tus colaboradores. Entonces, Linda, por un lado nos dices cómo evaluar la posición, por otro lado nos platicabas cómo ver cuánto esa evaluación ya en concreto en mercado es lo que vale y con qué paquete más o menos de prestaciones se puede ofrecer. Por otro lado, el cómo generar este insight de qué es lo que necesita nuestro personal o qué es lo que le gusta, cuáles son estas actividades que tiene que hacer para darle una buena propuesta. Y me gustaría ahora también entender, en términos ya administrativos, ¿cómo le haces para pelear los presupuestos? ¿Cómo le haces en tu día a día para poder materializar esas estrategias y a qué desafíos te enfrentas? Híjole, mira, es un tema, yo creo que de mucha negociación constantemente y hay dos focos que no puedes perder. El primero, otra vez, es la persona en el centro. O sea, cuando estamos hablando solamente de un número, es muy fácil que rechacen una iniciativa. Una vez que pones a la persona en el centro describiéndola, quién es, qué le gusta, cómo le gusta, qué le ha motivado y la complementas con sus indicadores de lo que te ha logrado, lo que te trae de retorno de inversión, cuánto tiempo lleva contigo, cuál es el nivel de lealtad que te tiene y comparas en términos incluso financieros con el área correspondiente. Mira, este es al colaborador que le quiero dar esta remuneración. Se vuelve muy sencilla la negociación. Si yo simplemente llego a decir, mira, hay estos números, estos colaboradores, pues a mí como que se me ocurre que les podríamos dar... Te van a batear. Me van a batear. En términos numéricos me van a decir, eso es un gasto, mira, es poco probable. Cuando tú les dices, ¿cuánto? Mira, mi rotación equivale a este punto. Lo que yo me gasto en que una persona de este tipo se vaya tiene este impacto, y les hablas en términos económicos. Que una persona de este perfil se vaya me cuesta 300,000 pesos más el reclutamiento al año. Y la estrategia que te estoy pidiendo cuesta 200,000 pesos. Se oye cara así, pero me sale más cara esta, que cuesta 300,000 pesos, más que se empiece a darme un retorno de inversión este colaborador. Y se va a ir, o sea, se va a ir a otra organización porque se lo van a dar, lo va a encontrar de esa forma. Y yo te diría que siempre eso nos ha dado resultado. Y la cereza del pastel para esta negociación siempre involucra a esa cabeza de tu área de finanzas y ese decisor en el momento que vayas a entregar esa experiencia. Una vez que ellos escuchan es que no sabes lo que fue para mí recibir, me pasó en un tema muy sensible que además en general es muy descuidado. El seguro de gastos médicos mayores para algunos comerciales no se da típicamente en el mercado, se da para ellos pero no para sus familiares. Y entonces cuando lo empezamos a dar, aunque el mercado nos decía no es algo que necesiten, cuando se los dieron y lo necesitaron, fue un hitazo. No solamente estuvieron espectaculares, sino antes siquiera de haberlo usado, este momento de celebración, que yo te diría que eso es otra pieza clave. No solamente este aviso te lo doy y ahí te va, sino haz una experiencia memorable cada que vayas a dar uno de estos beneficios. Que se convierta en ese factor, wow, me lo están entregando porque me reconocen como valioso para la organización. Y las personas nos platicaban sus experiencias antes de tener, o sea, era el primer día, ni siquiera podían hacerlo válido. Claro. Y te decían, yo estuve sufriendo mucho porque mi hijo tenía esto, porque en algún momento a mi mamá le pasó tal, y yo sabía que esto tenía un valor, pero muchas gracias. Y cuando nuestros ejecutivos que tomaban la decisión
nos habían dicho, híjole, yo creo que estamos gastando dinero y mira, no estoy tan seguro. Cuando los haces, no solamente que el número que tú les mostraste es claro, sino que escuchen las historias de esos colaboradores, la percepción es completamente distinta. Salían y nos decían, ¿cuándo hacemos más cosas de estas? ¿Cómo le hacemos? Linda, veo entonces cómo tus habilidades tienen que ver, por un lado, desde una venta analítica de manejar los números para justificar la toma de decisiones, y también una venta y una negociación. O sea, una venta en donde les vendes el proyecto, les vendes la historia, literal, como herramientas de storytelling para poderles contar la historia y convencerlos, persuadirlos, y también una negociación en cortito. Veo cómo en tu negociación hasta ves quiénes son las figuras clave que debes de traer a la mesa. Y como lo dijiste, la verdad es que además tengo la fortuna de contar con grandes líderes que justo nos obligan siempre a eso. Siempre es un tema de contar la historia de manera correcta. Si tú involucras y subes al barco a las decisores claves, les platicas no solamente la historia numérica, sino la de impacto emocional. Aquí hablando de los colaboradores, casi vas a tener un sí de por medio. Puedes tener un sí con negociación o sí si ocurre esto, pero la verdad es que cuando ya llevas sumamente analizado el caso, que es cuando te tienes que aventar a hacer la petición y elevar la propuesta, ya llevas muchos casos analizados, conoces a la persona, conoces el negocio, conoces cómo le vas a ayudar a través de esa iniciativa a la organización a que llegue a los números que tú estás buscando. Y entonces eso hace una magia especial porque además lo ven en vivo, ¿no? Y se dan cuenta que efectivamente una iniciativa que autorizaron hace 6 meses después está siendo un éxito y te ayudó a mejorar indicadores y a disminuir rotación, o te ayudó a llegar a las metas que estabas esperando en términos de cartera o en términos de utilidad neta. Todo esto siempre te va a ayudar a vender muy bien la estrategia de compensación que tengas.